espiritual. ¿Por qué razón? Porque Jesús explicó que hay solo dos caminos. Y uno, que es el que cree, o el que lleva a la vida. Vamos a expresar lo que Jesús, o tomar prestado las palabras de Jesús, sobre cómo él explicó estos dos caminos por donde las personas transitan. Traten de percibir mientras vamos leyendo las palabras de Jesús, por qué camino anda usted, por qué camino ando yo, por el ancho o el estrecho. Vamos a considerar el Evangelio según Mateo, capítulo 7, pero los versículos 13 y 14. Nótese lo que Jesús dijo, o lo que recomendó. Entren por la puerta angosta, o como menciona la nota del versículo 13, o estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la destrucción. Y son muchos los que entran por esa puerta. Ahora entonces el versículo 14. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que lleva a la vida. Y son pocos los que lo encuentran. Así que, ¿lo percibió? Los caminos son diferentes. También las puertas. Una ancha que entra la mayoría de las personas y una angosta o estrecha que entra o haya poco. Pensemos. ¿Qué puerta usted ya abre? ¿Por cuál camino está llevando su vida? Y una tercera pregunta de reflexión. ¿Cuál es su destino? ¿Está transitando por el gran número de personas? Sí, quizás piense, bueno, yo conozco la verdad, conozco el lugar, conozco las enseñanzas básicas, sé de la organización, pero ¿puede una persona, aunque esté dentro de la organización de Jehová, sin darse cuenta, ir por el camino que Jesús abrió, por la puerta ancha? Lamentablemente sí. Sin darnos cuenta, podemos ir llevando nuestra vida por ese camino que no queremos andar. Sea inconsciente o consciente, el discurso nos va a ayudar a que tengamos cuidado de no andar por ese camino que Jesús nos recomendó, sino que por el estrecho. En la Biblia, la palabra andar alude a un derrotero, específicamente a un estilo de vida. Y si queremos vivir para siempre, no podemos ir por el mismo camino que la mayoría de las personas. Hay que cambiar de camino si usted y yo nos damos cuenta, porque usted es realista. Hay que verse uno mismo, la vida personal de uno, la amistad con Jehová, cómo está, nuestra relación con él. Y percibir si realmente estoy conduciendo por el camino que no va a pasar. ¿Cómo andar por el camino del que habló Jesús? Del estrés. Parece difícil, ¿verdad? Porque quizás usted ha pasado entre un lugar, no sé si le ha pasado, tan estrechito, que piensa que se va a asfixiar. O quizás se haga algunos moretones porque es muy estrecho. Pero espiritualmente, aunque nos hagamos algunos moretones y quizás pensemos que estamos un poco asfixiados, sabemos que por ahí es un camino más fácil de transitar porque nos va a llevar a un lugar mejor. La Biblia explica que hace falta para empezar a andar por ese camino. Vamos a ver la primera ayuda. Si le gusta anotar, tome anoto. En primer lugar, se necesita una fe fuerte basada en la Biblia. Pregunta, ¿cómo está su fe? ¿Cómo está la fe mía? ¿Qué es la fe? Claro, sencillo. Todo el mundo, o la mayoría, sabe que Hebreos 11:1 dice que es la certeza de que sucederá lo que se espera. Pero mucha gente no opina lo mismo. Mucha gente coincide con el texto, y de hecho las religiones coinciden que mucho es así. Pero otras dicen, yo creo en lo que veo. Es eso, fe. Yo sé que hay cosas que no se ven y estoy convencido de que existen. ¿Eso es fe? No, eso es credulidad. Y para comparar entre la fe y la credulidad, tenemos un ejemplo sencillo. Imagínense un trapecista, o como se le menciona, un funambulista,
Es un trapecista, como vemos en el circo. Allá en Canadá, en las cataratas de Niágara, se puso un cordel. El trapecista se paró en el borde con una carretilla, una sola huella. Y entonces vio una gran multitud, las personas estaban cerca. Era un evento único, porque cruzar las cataratas de Niágara es algo peligroso. Hay un vacío que, si caes, pierdes la vida. Y las personas tenían confianza en que lo podía hacer porque otras veces él había demostrado esos peligros y había usado retos. Pero el funambulista o trapecista quiso hacer algo con el auditorio. Le dijo, ¿cuántos de ustedes aquí los presentes creen que yo voy a pasar por la cuerda floja, por la carretilla de una sola rueda? Todo el mundo, yo, todas las personas, yo. Se quedó, está bien, todo el mundo, oh, sí, todos creemos que lo puedes hacer. Y él les dijo, ¿quién de ustedes se monta en la carretilla, pasa la cuerda para yo observarlo? Ahí todo el mundo dice, sí. Se da cuenta. Una cosa es decir, yo tengo fe, y otra muy distinta es demostrar. Así que hay que subirse en la carretilla para demostrar esa fe. Y prácticamente, hoy en día, en las condiciones que estamos viviendo, estamos pasando con una sola ruedita, una cuerda floja. Porque abajo hay un cajón. Pero tenemos la suficiente fe para hacerlo. O tenemos temor. ¿Recuerdan ustedes una asamblea donde un hermano dijo, para demostrar fe hay que tirarse con qué? Con el paracaídas. ¿Qué ponerse? ¿Recuerda esa ilustración que hizo el hermano? Entonces, muchas personas confunden la fe con la demostración. Y como dice la Biblia en Santiago 2:26, la fe sin obra está muerta. Así que hay que tener obras, acciones que se demuestre que tenemos fe. No es sencillamente pensar, sí, yo sé que Jehová existe, yo sé que Cristo existe, yo sé que es la verdad. Bueno, y su vida y la mía demuestra con mi manera de vivir que tengo fe. Entonces ahí está la primera ayuda para caminar, como decía la canción, para caminar en el camino que lleva a la vida eterna, es demostrar una fe fuerte en las Escrituras. ¿Cómo fortalecer la fe? Algunos quizás tienen distintos métodos, pero usted profundice. O vamos hacia la parte de la orillita, como una persona que quizás no sepa nadar, y alguien le quiere enseñar, mira, pero yo sé nadar, déjame ayudarte. No, yo me conformo que me llegue hasta la cintura. Pero mira, puedes avanzar un poquito más a lo profundo, yo estoy contigo. Hay temor. Por qué razón, si hay un hombre que nos puede ayudar, en cierto sentido, Jehová nos puede ayudar a fortalecer nuestra fe. Y una de las maneras de hacerlo es estudiando la Biblia, no leyendo, porque usted no se va a alimentar oliendo una buena comida. El olor a la comida le va a entrar apetito, pero no le va a alimentar. Si usted huele la comida y le entra apetito y la consume, entonces sí que va a suceder, le va a alimentar su cuerpo físico. Espiritualmente pasa igual, porque muchas personas dicen, yo estudio la Biblia y con eso me basta, pero realmente leerla ¿significa estudiarla? No. Y todavía no vamos a poner el ejemplo porque queremos profundizar en cómo una persona está estudiando realmente la Biblia. Y nos va a ayudar mucho. Y eso es lo que nos va a fortalecer la fe para andar en el camino que lleva a la vida eterna, como dice el texto. Por ejemplo, la concordancia no intencionada de los escritores bíblicos. Piensen algo. Los evangelios son escritos por escritores, ¿verdad? Muchos de ellos anduvieron con Jesús. ¿Pero crees que se pusieron de acuerdo? Se sentaron los 4 evangelistas, unos a otros, el mismo día, la misma hora, la misma fecha, y se comentaron unos a otros. El relato de Jesús yo voy a escribir. Y tú del relato de Cristo vas a escribir. Y no, ¿verdad? Bueno, mire lo que sucedió con estos 2 escritores, con Juan y Lucas. Nunca se pusieron de acuerdo para escribir los evangelios. Juan relata, vamos a usar un ejemplo, que en una ocasión Jesús recibió a una muchedumbre que quería escucharlo. Y ahora él quiso alimentar a esa gran cantidad de personas. Pregunta, ¿a quién se dirigió Jesús
para saber dónde comprar alimento a tantas personas. Para saber dónde comprar alimento, por favor, diríjase al Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 15. Y este es el relato de Juan, no de Lucas. Fíjese, vamos al relato de Juan, capítulo 6, precisamente el versículo 5. Así que usted está ahí con esas personas, la gran muchedumbre, ya hay hambre, Jesús se da cuenta, porque voy a leerlos por todos, y con un acto de bondad quiere alimentar a las personas. Y Juan, que relató este hecho, mire lo que puso. Ahí el versículo 5, 6, dice, cuando Jesús levantó la vista y vio que una gran multitud venía hacia él, ¿a quién le preguntó? A Felipe. ¿Dónde compraremos pan para que esta gente coma? Así que Jesús se dirige a Felipe. Pero ahora, ¿dónde ocurrió ese hecho? Si venimos ahora al Evangelio de Lucas, ya este es otro escritor. El capítulo 9, versículo 10, relato paralelo. Vemos en cómo sitúa el historiador Lucas este acontecimiento. Fíjense. Son dos escritores distintos y sin embargo, cómo coinciden con el mismo relato. Vamos a buscar Lucas. Acompáñenme. Capítulo 9, versículo 10. Ahí usted está estudiando, está fortaleciendo su fe, está profundizando, está buscando relatos paralelos, está buscando diferencias, similitudes. Entonces Lucas describe: cuando los apóstoles regresaron y le contaron a Jesús todo lo que habían hecho, entonces, note, él se lo llevó, Jesús, aparte en dirección a una ciudad llamada Betsaida. Así que Jesús preguntó a Felipe, ¿estando en dónde? ¿En qué ciudad? En Betsaida. El relato de Juan no dice el lugar, no dice la ciudad de Betsaida, pero sin embargo el relato de Lucas te menciona el lugar específico. Así que Jesús pregunta a Felipe que encontramos en Betsaida. Si siguiéramos leyendo, nos daríamos cuenta que fue en esa ciudad donde Jesús hace el milagro de alimentar a 5.000 personas. Un momento, ¿5.000? ¿Fue 5.000? ¿Estaré confundido yo? ¿Qué opina Mateo? Hablamos de Juan y de Lucas, vamos a preguntarle a Mateo. Así que Mateo, en capítulo 14, el versículo 21, da un detalle que ni Juan ni Lucas dan. Vamos a buscarlo, por favor. El Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 21. Dice, comieron unos 5.000 hombres. Además, fíjese, hay una coma, además de las mujeres y los niños. Usted está estudiando ahora y usted llegó a la conclusión de que realmente eran 5.000 personas. Dice una referencia bíblica que acompaña como nota al Evangelio según Mateo, capítulo 14, versículo 21, que eran más de 15.000. Pero si no estudiamos la Biblia, lo que se nos queda en la mente fueron 5.000. Pero hay una coma, además de mujeres y niños. Ahí está la prueba. No es eso estudiar. No es eso lo que se requiere para fortalecer la fe. Hay que profundizar. Así que este hombre que le está diciendo, no tengas miedo, ve un poquito más profundo. No tengas miedo, vaya. Alguien lo va a aguantar, alguien le va a enseñar a nadar. Y ese es Jehová, que nos enseña a todos nosotros. Así que la cuestión es, otro asunto, ¿no? ¿Por qué pregunta Felipe estando en Betsaida? Si va de regreso a Juan capítulo 1, versículo 4, encontrará que Felipe específicamente era de Betsaida, de la ciudad. Y lógicamente Jesús le pregunta a él, porque ¿quién mejor que Felipe para decirle dónde vendían alimentos? Qué interesante, ¿verdad? Se contradice la Biblia. Una de otra se contradicen los escritores. ¿Qué nos enseña eso? Que la Biblia está en esos pequeños, esos matices tan chiquititos, esos detallitos que a veces pasan inadvertidos, nos ayuda a convencernos de que la Biblia dice la verdad, nos fortalece la fe. Bueno, mire este hecho. Lucas y Juan escribieron cada uno el evangelio que lleva su nombre con una diferencia de 40 años.
Entonces, ¿cómo es posible que el relato lo escriban tan a efectivo? Pero sin embargo, si se dan cuenta, no coinciden las palabras. Es específicamente como usted lee en los relatos paralelos, los mismos versículos, las mismas palabras, las mismas oraciones. No. Y es lógico. Por ejemplo, imagínense que sucede un asesinato y varias personas son testigos de lo que sucedió. La policía viene e interroga a algunos y la mayoría les dice cómo sucedió con la misma oración y las mismas palabras. No sospecharía la policía de que hubo complicidad o pasó algo ahí. Pero ahora cada cual habla del asesinato según su perspectiva. Mira, pasó esto, pasó lo otro. Pero al final coincide lo mismo. El mismo asesino, la misma víctima. No significa de que realmente entonces no concuerda. Sí, sí concuerda. Lo que cada cual lo comenta con sus propias palabras. Eso fue lo que pasó con los escritores de la Biblia. Tratamos también. Así que esa de estudiar la Biblia a profundidad para que se nos fortalezca mucho más rápido. De modo que examinar, cómo están los convenios de que la Biblia está inspirada de Dios. Y además de examinar tales pruebas, es bueno meditar y profundizar en nuestro estudio de las Escrituras. Meditar y profundizar. Y que meditar es que usted está pensando en que está ahí en el relato, está adentro, y profundizar, ¿quién me enseña? ¿Cómo lo aplico en la congregación? ¿Cómo lo aplico con mi cónyuge? ¿Qué quiere Jehová que haga? Eso es profundizar. Ahora, vamos a ver un ejemplo. Vamos a verlo de manera visual, donde un predicador está estudiando la Biblia. Imagine que está buscando información sobre Mateo 22:30. ¿Puede buscarlo? Busque Mateo 22:30. Un texto donde se menciona que Jesús tiene una conversación con los saduceos. Así que el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 30. Ahí dice, porque en la resurrección los hombres no se casan, ese es usted que está leyendo, ni las mujeres son entregadas en matrimonio, sino que son como los ángeles en el cielo. Quizás alguien se pregunte, bueno, ¿qué se refirió a eso? Hizo una pausa. Bueno, déjame buscar información. Le puso ahí, si notaron, en formato digital, en la laptop, sale de esta manera y en su teléfono también. Si tienen la guía de estudio descargada, ahí sale una serie de referencias. Por ejemplo, mire, el mismo capítulo 22, versículo 30, lo lleva al relato paralelo de Lucas, capítulo 20, versículo 30, 35 y 36. Si no encuentra la información en ese relato, puede encontrarlo en el relato paralelo. Si Ale pincha ahí, wow, va a notar que le sale una referencia ahí más hacia arriba, o sea, Lucas 20, 35. Del lado de allá, en la otra parte de allá. Bueno, ahí sí va a Lucas, déjenme buscártelo por mi teléfono. Va a Lucas 20, 35. Usted quiere saber la explicación con una referencia bíblica, mismo library, en el mismo versículo 35, usted marca y le va a salir un diamantito. Y entonces le va a remitir a preguntas de lectores. La atalaya del 15 de agosto del 2014. Jesús les dijo a los saduceos que los resucitados ni se casan ni se dan en matrimonio. Se estaba refiriendo a la resurrección terrestre. Ahora va a información. Eso es estudiado. No es leer nada más. No es oler la comida. Es consumirla. Entonces eso es lo que va a permitir que la fe se fortalezca. Usted sabe cómo se siente. Se siente renovado, se siente bien porque conoce cosas profundas y sabe explicar la misma. ¿Sabe explicar bien? Ensáyelo. Como si estuviera haciéndolo con una persona. Explíquese usted mismo
una idea difícil. Ya las básicas hay que dejarlas atrás porque las conocemos, pero las profundas son las que a veces, las que uno le tiene temor, como por ejemplo, explicar la fecha de 1914, explicar las profecías bíblicas de Daniel, del árbol, ¿verdad? Del tocón. Todas esas profecías son las que a veces algunos de nosotros quizás nos sintamos intimidados. Pero si usted estudia, busca información, puede ver que no es tan difícil de explicar. Así que no queremos ser de los que descuidan el estudio personal de la Biblia, porque pudiéramos convertirlo en algo. Y no queremos que nadie se sienta mal, pero queremos usar esta ilustración para que nos ayude a reflexionar. Imagínense que usted ahora empiece a descuidar el estudio de la Biblia, la meditación, entre en la monotonía, reuniones, predicación, asamblea, reuniones, predicación, asamblea. ¿Eso es el testigo de Dios? ¿Eso es vivir la verdad? No, porque si no nos convertimos en una piedrecita. Las piedrecitas que hay en el lecho del río no son las mismas piedras que hay en los terrenos. ¿Por qué razón? Porque las que están en el lecho del río, cuando han pasado muchos años, esa agua va puliendo la piedra. Y nótese el ejemplo que yo lo usamos. No se sienta mal, porque no es para ninguno, es para reflexionar. Esa piedrecita, aunque está dentro del agua, se pone lisa. Pero si usted la saca y le da con un martillito y la parte de la mitad, se va a llevar una sorpresa. Dentro de esta piedrecita, ¿cómo está? Seca. A pesar de que estuvo durante mucho tiempo dentro del agua. ¿Cuál es la moraleja? La piedra está en el agua, pero el agua no está en la piedra. En otro sentido, para reflexión, podemos estar dentro de la verdad y la verdad no está dentro de nosotros. Por eso debemos tener mucho cuidado. No se conforme con la rutina. Reuniones, predicación, asamblea. Estudia a profundidad la Biblia para que la verdad esté dentro. Lo más importante no es estar dentro de la verdad. Recuerde siempre eso. Lo más importante es que ser amigo de Jehová, que esté aquí en el corazón. Y la salvación no es que estar dentro del pueblo de Jehová tampoco. Cantamos la idea de por qué usamos esa ilustración. No es que usted sea una princesa, para nada, porque los amamos mucho. Pero es un ejemplo para pensar. Así que si nos esforzamos por leer y estudiar la Biblia, entonces conoceremos mejor a Jehová y nuestra espiritualidad se fortalecerá mucho más. Así que estudiar la Biblia y hacer cambios nos puede ayudar mucho en modo de demostración. Por ejemplo, echemos un vistazo a lo que enseña el propio Cristo en el Evangelio según Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24. Ahí había una confusión. Los judíos decían que se adoraba a Dios en el templo de Jerusalén, mientras que los samaritanos se decían que se adoraba a Dios en el monte Gerizim. Pero Jesús le dice a los dos grupos, tanto a los judíos como a los samaritanos, cómo se debe adorar a Jehová. Vamos a buscar el Evangelio según Juan, el capítulo 4, explícitamente, el versículo 23 y 24. Ahí dice, pero viene la hora, de hecho, ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad. ¿Qué significa con espíritu? Una nota mencionada que tiene que ver con todo nuestro corazón, con nuestros pensamientos. Así que si viene un pensamiento negativo o un pensamiento inmoral, la persona que adora a Jehová con espíritu lo rechaza, porque sabe que tiene que estar santo delante de Jehová. Y cuando dice de verdad, es por nuestra manera de vivir. ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo me veo yo mismo? Siendo sincero. ¿Cómo me ven mis hermanos de la congregación? ¿Cómo me ve el territorio? Así que hay que vivir la verdad, tanto con espíritu y con verdad. Bien, así que hasta ahora hemos visto cómo el estudio de la Biblia, profundizar en ella, nos fortalece mucho la fe. Y si queremos empezar a andar por el camino que Dios nos diga, debemos tener una fe fuerte basada en la Biblia. Así que no queremos dar la impresión de que queremos cambiar. No, queremos demostrar que estamos cambiando. ¿Sabe usted por qué?
Porque Jehová se fija en el corazón de cada uno de nosotros, sabe nuestros motivos, sabe qué es lo que queremos. Y entonces, eso es lo que nos hace reflexionar sin hacer los cambios oportunos. Bueno, si ahora mismo usted siente que está bajo una lucha constante para hacer las cosas bien en la vista de Jehová, no se pegue. Recuerde que Jehová es un Dios misericordioso y confíe en que usted y yo cambie de camino, se guíe por el camino que lleva a la vida eterna. Un conocido dicho dice, caminante no hay camino, o sea, ese camino al andar. En otras palabras, si cambiamos nuestra ruta o nuestro rumbo, Jehová nos puede ayudar a seguir andando por el camino que lleva a la vida eterna. Y debemos mantenernos con la ropa puesta, la que nos dio Jehová. No la deseche con tanto amor y con tanto cariño que nos vistió. Con esta nueva personalidad de la que el apóstol Pablo habló, ¿verdad? No se la regala a nadie, no se la regala a Satanás el diablo. Es de Jehová, se la dio a usted. Pero cuando quizás uno va cogiendo un poquito de gordura, ¿qué empieza a suceder con la ropa? No es verdad que como me pasó a mí ahora en la mañana, hubo una hermanita que tuvo prácticamente a buscarme. Entonces, para explicarlo de manera espiritual, ¿qué debería hacer la persona que ve que la ropa no le está quedando muy ajustada? O sea, le está quedando demasiado ajustada. Hacer ejercicio para bajar de peso. Espiritualmente, siente que la ropa que Jehová le ha puesto a usted y me ha puesto a mí, le ha quedado un poquito ajustada o apretada. La culpa es de Jehová. Es Jehová quien se equivocó en la postura, en la medida. O somos nosotros que hemos descuidado el alimento. O sea, que nos hemos pasado de alimento. Entonces, buscar la guía de Jehová, pensar de la manera de Jehová, buscar las paces en la comunicación con alguien con el que usted quizás tuvo algún problema, dejarse guiar por los ancianos, hacer cambios de cosas que Jehová detesta, que usted sabe que Jehová no le agrada y que usted va por el camino que Jehová dice. Entonces, ¿qué va sucediendo con esa ropa? Va volviendo a su lugar, va volviendo en el molde de su cuerpo y ya no le queda tan apretada como quizás en un momento de la vida nos queda. Bueno, ahí lo tienen. Varios consejos de cómo fortalecer la fe para andar en el camino que lleva a la vida eterna. Recuerde, este mundo le queda muy poquito porque como usted y yo estamos viendo los acontecimientos, mañana o pronto pueden empezar a desencadenarse uno detrás de otro. Pero en este momento, cuando la sociedad esté en caos, de verdad, ¿por dónde estará este transitado? ¿Estará con los que van a heredar la vida eterna, este tipo de personas? ¿O estará por el camino de la gran muchedumbre o la gran variedad de personas que va hacia la destrucción? Bueno, eso dependerá de la relación que usted tenga con Jehová y la relación que tenga con él. Pero si cuidamos nuestra amistad con Jehová y seguimos en sus enseñanzas unidos a la congregación, estamos convencidos que es un hecho, es una seguridad de que el camino estrecho es de nosotros y andaremos por él y Jehová nos recompensará para siempre con vida eterna. Camino espiritual. Porque Jesús explicó que hay solo dos caminos y uno que es el que o el que lleva a la vida. Vamos a expresar lo que Jesús, o tomar prestado las palabras de Jesús, sobre cómo él explicó estos dos caminos por donde las personas transitan. Traten de percibir mientras vamos leyendo las palabras de Jesús, ¿por qué camino anda usted? ¿Por qué camino ando yo? ¿Por el ancho o el estrecho? Vamos a considerar el Evangelio según Mateo, capítulo 7, pero los versículos 13 y 14.